Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues bueno, ¿por dónde comenzamos? El Poder Judicial. Vamos a abordar este tema porque es sumamente interesante. Por una parte ya les he comentado los intentos de anular el resultado de la mayoría que obtuvo Morena en las elecciones del 2 de julio, pero por otra parte también les he comentado con respecto a la lucha que los sindicatos, estos dos sindicatos en los que se ha bifurcado la suerte de los trabajadores del Poder Judicial Federal, pues está marchando rumbo a un divisionismo que en el fondo, dicen ellos, persigue lo mismo, que es la defensa de sus derechos laborales. Hasta ahí todo bien, si no fuera primero porque efectivamente al parecer los derechos laborales de los trabajadores, de acuerdo a lo comprometido por el presidente y de acuerdo a lo que estipula la propia reforma, no se van a tocar, pero por el otro también pues esta decisión de los dos sindicatos, uno que se ve proclive a negociar la reforma y el otro que amenaza con un paro indefinido el 16 de agosto. Y en medio de todo esto el Poder Judicial se va de vacaciones, las adelanta además. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un tercer problema, y es la mano negra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en primerísimo término, Norma Piña, que le han aparecido algunas donaciones no a los trabajadores de ambos sindicatos, sino a la jerarquía de los sindicatos para la organización de sus eventos, dicen ellos, quizá las movilizaciones, en fin. La mano negra de Norma Piña, quizá para comprar la incondicionalidad de los trabajadores a través del liderazgo férreo que ejercen sus líderes sindicales. Si es o no jugar limpio, pues bueno, yo creo que a estas alturas hemos dicho más de una vez que una fiera acorralada va a recurrir a lo que sea con tal de sobrevivir, y eso es lo que está ocurriendo en el Poder Judicial Federal. Si uno, por curiosidad solamente, aunque no le guste el tema, se mete a los debates que se han organizado en el Senado de la República para seguir las posturas como no sea la de los ministros y gente allegada, ex ministros también o jueces, magistrados, pues todos ellos están abiertamente en contra. Pero cuando uno escucha hablar en esos foros a los trabajadores sobre la famosa carrera judicial, en donde a pesar de muchos que no pasan los exámenes, de todos modos obtienen la posición, cuando uno escucha hablar del nepotismo, de cuando uno escucha hablar del acoso sexual a las trabajadoras del Poder Judicial, entonces sí se da cuenta que no todo es miel sobre hojuelas en esa institución y que hay muchos reclamos por el cambio y que hay muchas cosas que deben reformarse e impedirse, y ya con el nepotismo para empezar tenemos. Muchas veces me dicen que pues cómo se da ese nepotismo en el Poder Judicial. Muy sencillo, alguien ya no tiene el descaro porque está prohibido ya, pero antes sí lo hacían. Alguien tiene el descaro de meter hijos, esposas, amantes, suegros, padres, abuelos, el que sea, bajo sus propias órdenes. Eso ocurría antes. Ahora la manera que encontraron es simplemente a mi cuate, el magistrado, el juez o el ministro, le pido que contrate a mi familiar para que esté con él. Y entonces, pues como ya no trabaja supuestamente de forma directa para mí, pues no hay nepotismo. Aunque seamos dos familiares o 60, como se dan los casos, trabajando de esa manera en el Poder Judicial. Pero vuelvo al origen del tema. Este dinero que Norma Piña les está dando a los sindicatos, no sé si a los dos, uno para radicalizar su postura, solo se queda en la cúpula, que no crean los trabajadores que baja hacia ellos, y que además deben tener en consideración que esos recursos que les proporciona Norma Piña, como presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura, tiene una finalidad muy concreta, y que es ganar su incondicionalidad
movilizarse y oponerse a la reforma al Poder Judicial. Más de una vez les he dicho que efectivamente hay muchas cosas que medir en torno a la reforma, pero de que urge una transformación a fondo en el Poder Judicial, tanto federal como el de las entidades federativas, eso es innegable. Y va aparejado incluso con los congresos, porque muchas veces son ellos, por lo menos en el esquema actual, quienes los nombran y se ponen los cargos al mejor postor. Si va a ganar esa estrategia de Norma Piña con respecto a comprar a los líderes sindicales, o por lo menos a uno, el más radical, bueno, eso está por verse. Porque, a final de cuentas, el dinero que está repartiendo Norma Piña no gotea hacia abajo, y si los trabajadores efectivamente, que tachan a toda la sociedad de ignorante, se ponen a leer la reforma y la entienden, y entienden, por supuesto, que ellos no van a ser tocados en sus derechos laborales y que incluso les puede ir mejor porque ya no va a retener recursos el Consejo de la Judicatura, mucho menos la Corte, para hacer sus guardaditos y ellos sí, irse con una pensión jugosa. Ya no va a haber recursos para el despilfarro como las comidas millonarias, las prestaciones, las casas, las rentas, hasta su propio negocio de subastas ahí en la Corte, su tiendita de estas marcas que ya conocen ustedes, ni hablar. Entonces eso no va a aterrizar en los verdaderos trabajadores, así que, pues bueno, vamos a ver hasta dónde están dispuestos a seguir a sus líderes, sobre todo viendo que el dinero pues se atora en ellos y no baja. Y hasta qué punto pues quieren, a cambio de esas migajas, seguir padeciendo a los mismos de siempre. Ellos que se dicen tan entregados a la búsqueda de justicia y que se quejan con frecuencia de que trabajan horas extras no remuneradas, eso no es culpa del Ejecutivo. Recursos los hay, y si no, pregunten a cuánto ascienden los fideicomisos. Claro, eso es para las jubilaciones doradas de ministros, jueces y magistrados. En fin, quizá parte de la revolución en el Poder Judicial Federal esté al interior mismo de los sindicatos, uno muy radical y otro que quizá, tal vez por estrategia, no lo sabemos, tiempo al tiempo, se muestra más proclive para negociar. Pero de que hay intento de compra de los trabajadores, no es una suma de integrantes del Poder Judicial Federal despreciable, sobre todo movilizados. A nivel nacional son alrededor de 54,000. Si dividimos en dos, pero uno de ellos tiene la mayoría, no son cifras, son seres humanos que quizá se manifiesten legítimamente, pero quizá sin razón, porque están defendiendo a los de arriba, para que continúen los privilegios de unos cuantos. Pero esto lo tendrán que definir ellos. A final de cuentas, rara vez, como no sean estos últimos pronunciamientos y comunicados de Norma Piña, que son escasos, lo han sido siempre desde que ella tomó posesión, pues apenas se dirige a los compañeros sindicalizados. Pero cuando los ha ido a ver, cuando se ha preocupado, cuando las quejas por acoso sexual, por ejemplo, contra las trabajadoras, son atendidos. Le va peor a quien denuncia. Ni hablar. Bueno, por una parte el intento de compra, por lo menos de una fracción del sindicato, si es que no se pueden las dos, y por la otra veremos cómo responden los trabajadores si realmente toman conciencia del contenido de la reforma y aprovechan ahí para obtener más beneficios, no con dádivas como Norma Piña, sino para que realmente quede por escrito cómo quieren que funcione el Poder Judicial para ellos, los que realmente sí trabajan. Tienen tarea pendiente.
Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.